Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 15 de mayo del 2024. Empiezo esta mañana con dos noticias positivas. Una es que veo en Perú 21 que la cantante afroperuana y ex ministra de Cultura, Susana Baca, fue dada de alta del Hospital Rebagliati después de pasar 5 meses entre cuidados intensivos y cuidados intermedios. Me alegro muchísimo por ella y por su familia. Y la otra noticia positiva es que ayer arrancó un nuevo programa de formación de líderes políticos de Recambio, iniciativa que, como saben algunos de ustedes, colidero junto con Gabriela Vega Franco. Más de 100 jóvenes de todas partes del país se dieron cita ayer a la primera sesión virtual del programa. Me alegra muchísimo ver entre los participantes a varios suscriptores de comité que llegan pues a la política desde el servicio público, el emprendimiento social, el sector privado, la sociedad civil o la academia. Estos chicos y chicas de entre 20 y 45 años van a tener clases virtuales todos los martes y jueves por un lapso de 3 meses más o menos, y terminarán divididos en 2 módulos presenciales, uno en Lima y otro en Arequipa, donde aprenderán muchísimo y discutirán entre ellos cómo reimaginar la política en el Perú. Como cualquiera de ustedes, yo siento mucha frustración cuando veo el estado actual de la política en nuestro país, pero por eso es que impulso Recambio, Comité y varias otras iniciativas, porque veo, por ejemplo, a los jóvenes que empezaron ayer el programa y compruebo que al Perú no le falta talento, ni compromiso, ni ganas. Todo eso lo tenemos en los jóvenes y no tan jóvenes del país que sueñan con hacer política de manera diferente a como ven que se hace hoy. Y si podemos ayudar a que estos jóvenes en sus respectivos partidos o organizaciones políticas lleguen a ser candidatos, pues estamos ayudando al país. Recuerden que Recambio es una asociación sin fines de lucro que se financia con donaciones de personas naturales y de entidades filantrópicas. Así que si les interesa apoyar esta iniciativa, pueden entrar a su página web, recambio.pe, y cliquear en la sección Dona, y ahí encuentran toda la información que necesitan sobre cómo apoyar. Estos chicos y chicas son extraordinarios, han pasado por todos los filtros habidos y por haber para entrar a Recambio y realmente merecen su apoyo. Y que sigue existiendo, por supuesto, un espacio como Recambio en el que puedan formarse gratuitamente para ser los políticos que tanto necesitamos. Ok, vamos con las noticias del frente político. Lo más relevante esta mañana y a lo que le voy a dedicar un buen tiempo es la decisión del Poder Judicial de reponer a Zoraida Ábalos como fiscal suprema, luego de que fuera inhabilitada por 5 años por decisión del Congreso en junio del año pasado por una supuesta infracción constitucional. Lo que se le imputó a Ábalos en ese momento fue haber violado sus obligaciones como fiscal de la Nación, de perseguir el delito en el caso del expresidente Pedro Castillo, a quien le abrió una investigación, pero la suspendió inmediatamente después, amparándose en el artículo constitucional que dice que un presidente en funciones solo puede ser acusado por 4 delitos, entre los cuales no estaban pues los que le estaban imputando en ese momento a Castillo. El Poder Judicial ha dicho que la decisión del Congreso que inhabilitó a Ábalos, no tuvo una motivación adecuada. En un instante les voy a explicar qué significa esto, pero voy a empezar haciendo pues una diferenciación que siempre es importante hacer y que tratamos de hacer mucho en el análisis que hacemos en el podcast, entre el análisis político de un lado y el análisis legal. En términos estrictamente políticos, un sector de la opinión pública piensa que Zoraida Ábalos, desde su cargo como fiscal de la Nación, actuó en cierto sentido como una operadora política de, por ejemplo, el expresidente Martín Vizcarra. Aquí hay que decir que ella misma contribuyó a que se generara esa percepción, pues en efecto sostuvo reuniones con Vizcarra cuando éste era presidente en condiciones que podríamos calificar de altamente irregulares. Yo no encontraría nada de cuestionable en que Ábalos fuese sometida pues, a un proceso disciplinario de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, para tratar de ver si hay evidencia real de que violó sus deberes de independencia respecto de quien era presidente en ese momento, Martín Vizcarra. Para eso tendría que demostrarse no solo que sostuvo reuniones irregulares con él, sino que tomó decisiones para favorecer. Si fuera así, podría haber cometido hasta delitos. Ahora, hay que decir que si bien esta no fue la razón por la cual Ábalos fue inhabilitada por el Congreso, sin duda influyó de manera importante, pensaría yo, en la visión de muchos congresistas o que se hicieron muchos congresistas sobre ella. Esta posición fue endosada públicamente incluso por algunos medios de comunicación, como el Diario Expreso, que se referían en sus páginas a Ábalos utilizando pues, un derivado del mismo término con el que descalificaban a Vizcarra. Esto es apelativo de lagarto. Aquí hay que añadir que el ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, ya convertido en colaborador eficaz, ha declarado que Vizcarra, entre comillas, se sintió empoderado cuando Ábalos asumió la Fiscalía de la Nación. Entonces, yo no voy a decir aquí que no hay base para sospechar que en la relación entre Ábalos y Vizcarra
se pudo haber transgredido ciertos límites y que eso es algo que indudablemente merece ser investigado. Pero les decía que Ábalos no fue sancionada por eso específicamente en el Congreso, sino por haber suspendido la investigación que ella misma le abrió a Castillo, como si eso hubiese sido una decisión suya que buscaba garantizar la impunidad al expresidente. Y claro, aquí también uno puede tener una percepción política respecto de si Ábalos tenía pues una agenda subalterna de favorecer a Castillo o no. Pero aquí es donde debemos pasar del análisis político al análisis legal para entender por qué el Poder Judicial ha resuelto como ha resuelto su caso. Recordemos aquí que el Congreso tiene la facultad de sancionar políticamente a algunos altos funcionarios del Estado. Eso no está sujeto a cuestionamiento. La facultad indudablemente existe. La pregunta aquí es si se trata de una facultad absolutamente discrecional, es decir, que lo único que importa en el Congreso es si existen los votos para sancionar a alguien y que resulta irrelevante cuál es la causa por la cual se le está sancionando y qué evidencia se ha presentado para sustentarla, o si incluso en este procedimiento de sanción política por parte del Congreso, que indudablemente puede hacer, como les digo, debe exigirse pues un cumplimiento mínimo de ciertas garantías del derecho al debido proceso de la persona que está siendo sancionada. Aquí hay una cosa que es importante decir enfáticamente y que es que, digamos, no importa si se trata de Zoraida Ábalos o de quien sea, un Estado de Derecho exige que el derecho al debido proceso sea respetado de manera transversal en todos los espacios donde se utiliza poder público para sancionar a alguien. Este es un requisito mínimo de cualquier democracia. No significa que el derecho al debido proceso se aplica de manera idéntica en todo tipo de procedimiento sancionador, pero sí implica que las Cortes, es decir, el Poder Judicial, tiene competencia para juzgar si ha habido pues, una violación al debido proceso en un procedimiento sancionador en particular, incluidos los que se dan en el Congreso. El Poder Judicial no puede decirle al Congreso si corresponde o no corresponde sancionar a una determinada persona. Esa es la prerrogativa que tiene el Congreso en este caso. Pero sí puede decirle a este último, si quiere sancionar, por lo menos tienes que ser muy claro en explicar cuál es la razón por la cual está sancionando. Y eso es justamente lo que ha hecho el Poder Judicial en este caso. Le ha dicho al Congreso que no ha, entre comillas, motivado, que para los abogados es un sinónimo de sustentado, su decisión de sancionar a Zoraida Ábalos. Entonces, el Poder Judicial está ejerciendo aquí un control sobre el Congreso que es perfectamente legal y lógico dentro de nuestro sistema constitucional de separación y equilibrio de poderes. Ahora, el Poder Judicial podría tener la facultad de controlar, pero podría estar ejerciéndola sobre la base de argumentos cuestionables aplicados a un caso puntual. Y por tanto, también es perfectamente válido que analicemos la sentencia del Poder Judicial para ver si esta está debidamente motivada, utilizando pues aquí sus propias palabras. Y fíjense lo que dice el Poder Judicial, y esto es bien importante. Dice que el Congreso puede inhabilitar a un alto funcionario del Estado si le atribuye haber cometido una infracción a la Constitución. Pero no existe en ningún lado una lista que diga todas las conductas que constituyen infracciones a la Constitución. Para efectos prácticos, entonces, el Congreso podría decir que cualquier cosa es una infracción a la Constitución, y eso supondría una afectación al debido proceso, porque existe un principio muy importante que regula la capacidad sancionadora de un Estado, que es que no se puede sancionar a una persona si ésta no hubiese tenido cómo saber que tal o cual conducta estaba pues prohibida. Pero ojo que el Poder Judicial no le está diciendo al Congreso, haz primero esa lista para que después puedas recién sancionar, porque eso sería muy extremo también, sería como suspender indefinidamente la capacidad del Congreso de ejercer su facultad sancionadora. Lo que le está diciendo, más bien, es que si quiere sancionar por infracción a la Constitución, lo que está perfectamente dentro de sus competencias, repito, pues tiene un deber especial de sustentar prolijamente cuál es la conducta que considera merecedora de sanción y por qué exactamente es que constituye una infracción a la Constitución. Esta invocación del Poder Judicial, debo decir aquí a título personal, independientemente de si se trata de Zoraida Ábalos o de quien sea, es absolutamente razonable. Y no es que se le esté pidiendo mucho al Congreso, se le está pidiendo lo mínimo, que es que sustente la razón por la cual está sancionando. Ok, ahora sí vamos al caso puntual de Zoraida Ábalos. Como decíamos al inicio, a ella se le imputa haber faltado a sus deberes como fiscal de la Nación por haber suspendido la investigación contra Pedro Castillo cuando éste era presidente en funciones. Aquí hay que advertir que hay dos preguntas que podemos hacer sobre esto que pueden parecer la misma pregunta, pero en realidad son preguntas distintas. Una es si hizo bien Zoraida Ábalos en suspender la investigación contra Castillo y la otra es si fue legal suspender la investigación contra Castillo. Personalmente, yo creo que hizo mal en esa suspensión.
por supuesto, yo no soy un magistrado del Tribunal Constitucional, ni mucho menos, pero mi interpretación de la Constitución sobre este punto es que esta prohíbe expresamente que el presidente en funciones pueda ser acusado por delitos distintos a los que se mencionan expresamente en el artículo 117, pero no prohíbe que el presidente en funciones pueda ser investigado. De una interpretación sistemática de la Constitución se puede llegar a una conclusión distinta a la que llegó Ábalos y que fue a la que llegaron sus sucesores en el cargo. Recordemos, Pablo Sánchez y Patricia Benavides, que sí avanzaron la investigación contra Pedro Castillo sobre la base de esta interpretación diferente. Y en buena hora que lo hayan hecho. Pero aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Lo que hicieron Sánchez y Benavides fue cambiar un criterio interpretativo que había venido aplicándose consistentemente en la Fiscalía antes que ellos. Fue un cambio positivo, en mi opinión, como les digo, pero es innegable que de manera consistente la Fiscalía había venido interpretando las cosas tal cual lo hizo Ábalos. Vale decir que la prohibición de acusar a un presidente por delitos distintos a los del artículo 117 también incluía la prohibición de investigar. Es decir, más allá de cualquier opinión política que tengamos sobre Ábalos o sobre el caso que ella tenía entre manos, el de Pedro Castillo, cuando ella tomó la decisión de suspender la investigación contra Castillo, no estaba haciendo algo flagrantemente ilegal, ni contrario al criterio jurisprudencial o a la práctica previa del Ministerio Público, sino que actuó de manera consistente con lo que se había decidido sistemáticamente en la Fiscalía antes que ella. Uno puede estar en desacuerdo, como de hecho yo estoy en desacuerdo, les acabo de explicar, pero de ninguna manera se puede sustentar aquí que haya habido pues, una violación flagrante de la Constitución, porque si la hubiera, el Congreso tendría que sancionar por exactamente lo mismo a todos los fiscales de la Nación anteriores a Ábalos que decidieron exactamente igual que ella. Ahora, hay un último tema sobre este caso que es quizá el más complejo de explicar, pero que es importantísimo y es la razón principal por la cual yo he opinado en contra de la sanción contra Ábalos. Vean ustedes, el Congreso inhabilitó a Zoraida Ábalos por una decisión que ella tomó, que no fue una decisión administrativa o de gestión como fiscal de la Nación, sino una decisión funcional que tomó en un caso que le tocaba ver a ella como fiscal de la Nación. El paralelo no es exacto, pero es como si el Congreso estuviera sancionando a un juez porque no le gustó su sentencia. Y esto es gravísimo porque los fiscales, así como los jueces, tienen autonomía funcional, es decir, deben poder tomar decisiones en los casos que ven con independencia. Si fueran a tomar una decisión flagrantemente contraria a la ley, pues se les podría procesar penalmente, pero eso en el Poder Judicial. Existe el delito de prevaricato, que es cuando se sentencia o se toma una decisión fiscal en contra de la ley. Pero eso es algo que debe sancionar el Poder Judicial en un proceso penal. No es algo que corresponda a decidir a una instancia política como el Congreso sobre la base nuevamente de criterios políticos. Lo que ha pasado en el caso de Zoraida Ábalos, para explicarlo de esta otra forma, es que es como si el Congreso se hubiera atribuido la competencia del Poder Judicial de sancionar penalmente el delito de prevaricato, pero escondiéndolo bajo el manto de una sanción política para no tener que sustentar de verdad por qué es que está sancionando. Y nuevamente, uno puede estar en desacuerdo con el criterio de Ábalos para resolver el caso de Pedro Castillo, pero ese era el criterio que venía aplicando consistentemente el Ministerio Público desde mucho antes que ella, de manera que no hay nada flagrantemente prevaricador en cómo decidió Zoraida Ábalos en este caso, aunque uno puede estar, como les digo, en desacuerdo. Lo que ha hecho el Congreso, en su caso, es muy grave, no solo en lo que respecta a Ábalos, sino que sienta un precedente peligrosísimo, y repito aquí, peligrosísimo, en el sentido de que si a un Congreso no le gusta cómo resuelve un fiscal, porque le es inconveniente políticamente o incómodo a alguien que tiene poder en ese Congreso, pues no hay problema, se saca al fiscal incómodo con una inhabilitación por una supuesta infracción a la Constitución que ni siquiera se tiene que sustentar. Yo sé que es muy fácil en un caso como este saltar a conclusiones sobre la base de las percepciones políticas que uno pueda tener sobre la protagonista, en este caso Zoraida Ábalos. Pero si uno se abstrae un poco y analiza las cosas olvidándose por un momento que se trata de ella, porque la justicia, no hay que olvidarlo, es ciega en el sentido de que resuelve en función de lo que dice el derecho y no en función de lo o de quiénes son los involucrados, pues uno ve que hay cosas aquí muy cuestionables de cómo ha procedido el Congreso y que dan sustento a la decisión que acaba de emitir el Poder Judicial, dándole la razón a Ábalos. Eso es estrictamente lo que puedo decir en términos legales, aunque como ya les decía, no tengo necesariamente una opinión muy favorable de Ábalos y de su trabajo como fiscal.
Pero esto yo creo que es una de las cosas que más nos está costando en estos días, ¿vale? Es decir, entender que política y derecho son cosas distintas y que nuestras opiniones políticas no son, como dirían los abogados, fuente de derecho. Me he tomado un buen rato para explicar este caso, pero es importante, no porque sea Zoraida Ábalos, que ella sea importante en particular, sino por los principios que están en el juego. El derecho al debido proceso, los límites a la facultad sancionadora del Congreso, la autonomía funcional de los fiscales, el principio de separación y equilibrio de poderes. Todas estas son cosas importantísimas en una democracia que están en juego en este caso, más allá de si tenemos una visión positiva o no de Zoraida Ábalos como la protagonista de este último. Ok, menciono telegráficamente algunas noticias más. El jefe del INEI, Peter Altamirano, confirmó que la decisión de suspender la presentación del informe con las cifras de pobreza del 2023 fue una orden que vino directamente del gobierno, más específicamente de la presidencia del Consejo de Ministros. Hoy se debate, por otro lado, en el Congreso el nombramiento de Pedro Cartolí como nuevo Contralor General de la República. Un antecesor en ese mismo cargo, Edgar Alarcón, falleció trágicamente ayer en un accidente de bus camino a Ayacucho. Y veo, por otro lado, que el, entre comillas, vocero del gobierno, digo entre comillas porque este es un cargo que no existe legalmente, porque el portavoz del gobierno es el primer ministro, pues salió a decir que el gobierno no privatizará Petroperú luego de que el directorio de esta última empresa estatal recomendara a su Junta General de Accionistas, es decir, al Estado, abrir a la empresa a algún esquema de gestión privada. Es lamentable, y opino aquí nuevamente a título personal, que ni siquiera lo consideren o lo analicen porque la situación de Petroperú es extremadamente crítica y el Tesoro Público sigue rescatando pues a una empresa estatal prácticamente quebrada con recursos que podrían destinarse indudablemente a mejores usos como hacer hospitales, escuelas, etc. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.